recupera la democracia, durante el gobierno del presidente Elwin había una mujer ministra. En el gobierno del presidente Frey, 3 mujeres éramos ministras. Yo estuve en los 3 gobiernos. El gobierno del presidente Lago, 5. Asume la presidenta Bachelet y ella anunció en su campaña, todos decían, esta debe ser una broma, ¿no? Voy a tener un gobierno paritario. Entonces se preguntan, ¿y de dónde va a sacar tanta mujer competente? ¿De dónde va a sacar tanta mujer que pueda cumplir esta responsabilidad? Y la verdad que ella, claro, conformó su gabinete una vez electa, lo dio a conocer y había un 50% de hombres y 50% de mujeres. Por supuesto que además la mirada fue, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, siempre es la mirada mucho más atenta a cómo lo hace una mujer, a cómo lo hace un hombre en una determinada responsabilidad. Es siempre, ¿por qué? Porque es novedoso, no es por mala voluntad, es novedoso. Y a las mujeres además, se nos tiende, y ahí vuelvo un poco al tema estructural, se nos tiende a mirar por otras cosas. Yo recuerdo en la época en que nuestra actual presidenta Michelle Bachelet y yo éramos las 2 precandidatas presidenciales de la Concertación. Y en un periódico, un día domingo, en un reportaje político, no era una revista de moda, no. El título era Las Mises de la Concertación. Entonces aparecía nuestra actual presidenta y yo. Entonces el comentario era, ella era entonces ministra de Defensa y yo era ministra de Relaciones Exteriores. O sea, nos podrían haber dicho que lo hacíamos mal, que habíamos hecho tal cosa equivocada. No, el comentario era que usaba pantalones, que se hacía braching o no se hacía braching, que era las mises de la Concertación. Se nos estaba evaluando en calidad de mujeres y físicamente, por los kilos de más, los kilos de menos, el pelo largo, el pelo corto, y no por las responsabilidades que estábamos teniendo en un cuerpo dominical político, de reportaje político. Entonces, hay ahí un tema estructural muy de fondo. Pero vuelvo al ejemplo de la presidenta Bachelet. Ella nombró, y lo que yo puedo decir es que, a ver, yo no diría que los mejores ministros son hombres o mujeres, se me olvida, o se nos olvida. Se comienza a calificar por la capacidad que se tiene para cumplir las responsabilidades de una manera adecuada. Y al momento de hacer, como les decía hace un rato atrás, un cambio de intendente, que son, en Chile tiene 13 regiones, a cargo de cada una de las regiones hay un intendente. Bueno, cambió a 2 mujeres y el resto fueron varones y puso, al hacer cambio, una mujer más. Se rompió la paridad a favor de la mujer. Y a nadie le extrañaba. Yo en broma dije, a lo mejor van a reclamar un poco. No se atreven a reclamarlo públicamente, al menos. Yo creo entonces que hay voluntad política. Y es lo mismo que ocurre en general con los jóvenes. Ojo, que también hay muchas veces dificultad de incorporar a personas jóvenes en cargos de responsabilidad. Y yo creo que pasa también por la voluntad política. Pasa por la voluntad política de entregarle responsabilidad naturalmente a personas que tienen las condiciones. Y en Chile volvemos a tener una ministra de Defensa, que es una mujer actualmente, la ministra secretaria de la Presidencia, que es quien lleva toda la agenda política legislativa, es una mujer en nuestro país, la ministra de Minería y Energía es una mujer, que es un tema bastante clave, por mencionar responsabilidades que no son siempre las responsabilidades sociales, pero cuando uno mira los cuadros, y lo debe conocer muy bien la representante del BID, ¿no es cierto?, normalmente son cargos ministeriales sociales, de las carteras sociales. Aquí son cargos políticos o de envergadura relevante para los países, como son los temas energéticos, como son los temas de defensa, como son los temas de relaciones exteriores. Voluntad política. Gracias, senadora. Tengo unas 8 preguntas, pero solo voy a poder dar 4 por un tema de tiempo. Las vamos a hacer simultáneamente. Partimos allá atrás, el joven, si por favor se puede identificar, después la embajadora Abigail Castro del Salvador, el embajador Reinaldo Cuadros de Bolivia y la colega Macarena al final. Sería la última. Por favor, con el... Cristóbal Portales de Chile. Bueno, primero que nada quería decir como chileno que es un orgullo realmente tener acá a la senadora Alvear.
Además que yo sé de muy cercana fuente lo que le ha costado llegar ahí donde está, sobre todo para una mujer en política en Chile, donde hoy día todavía lamentablemente impera una cultura bastante machista, como que la que yo creo que impera en la mayoría de los países que están acá. Y mi pregunta iba en esa línea precisamente. ¿Cómo ha logrado ella, sobre todo en el seno de un partido político como la Democracia Cristiana, que tiene precisamente una cultura machista y un legado histórico de líderes, también hombres, cómo logró ella, cuál fue su historia de perseverancia y cuáles fueron las principales dificultades que ella encontró en el camino para lograr llegar a la dirigencia del principal partido de Chile? Muchas gracias. Gracias. Embajadora Castro, por favor. Gracias, señora senadora. Muchísimas gracias por su ejemplo, por compartir con nosotros su experiencia y por las reflexiones que nos ha dado esta tarde. No sé si es bueno poder constatar que en algunos de nuestros países la participación de la mujer en la política está pendiendo en algunos casos más que en otros de la desconfianza en lo político, o en los políticos y en los hombres. Es bastante reflexiva su observación al respecto. Habló usted además de la democracia deficitaria y de la necesidad de construir una democracia más perfecta. Y cuando hablaba de eso, hizo hincapié en la necesidad de que hay que concretar respuestas, pero que estas respuestas requieren de una mirada de hombre y una mirada de mujer. Y si la OEA es un foro político por excelencia, y en este contexto, senadora, ¿cuál sería su recomendación para que un organismo de esta naturaleza pueda intentar aportar a construir esta democracia más perfecta? Gracias. Gracias, embajadora Abigail Castro. El embajador Reinaldo Cuadros, de Bolivia. Muchas gracias. Antes, brevemente, quiero agradecer primero a la Secretaría General de la OEA, aquí representada por el Secretario General adjunto, el señor Anduin, por organizar este tipo de eventos. Y felicitar también a la señora Alvear, que ha tenido una exposición muy interesante, y a todos los distinguidos presentes que están acá. Y mi pregunta surge de hacer un recorte del origen de la cultura, porque si nosotros en este análisis que ha presentado de una manera tan interesante, vemos que hay patrones culturales que o no son funcionales o no están bien diseñados, tendríamos que remontarnos a que esos patrones culturales son transmitidos a través de la educación. Y si identificamos los países latinoamericanos, esta educación ha estado manejada fundamentalmente a través del organismo de la Iglesia. Tendríamos que identificar de esta manera que existe una interpretación errada o incorrecta de la Iglesia sobre lo que es la vida o cómo debería ser, y puesto que representa a usted también a un partido cristiano, ¿cómo es que esto compatibiliza con el hecho de, digamos, encontrar un defecto en el patrón cultural que estaría promovido quizás aparentemente por la misma institución que actualmente lo remedia? Gracias, embajador. Nuestra colega, atrás por favor, de American University. Gracias. Macarena Sáez, soy chilena, pero vivo acá, trabajo en American University, Washington College of Law. Mi pregunta va respecto a que sin duda la mayor integración de las mujeres en política, así como en lo público en general, requiere una redefinición del concepto de familia. Y en ese sentido, efectivamente, hay un problema estructural, como usted bien ha señalado, pero también el aspecto legal puede muchas veces, las reformas legales pueden mover una reforma cultural más importante. Por ejemplo, el hecho de que siempre las reformas en relación al concepto de familia estén impulsadas por mujeres y estén relacionadas con mujeres tal vez no necesariamente ayuda. El hecho de que el postnatal, por ejemplo, un periodo postnatal extenso para hombres, sería sin duda una posibilidad de que los hombres pudieran ingresar a la domesticidad, que es el mayor problema. Hay un flujo de las mujeres hacia lo público, pero no hay un flujo de los varones hacia lo privado.
Y un aspecto muy importante que yo creo que está muy escondido es el problema del servicio doméstico en Latinoamérica. Lamentablemente, las mujeres de clase media han logrado salir muchas veces hacia lo público, no tanto por una cosa de igualdad entre varones y mujeres, sino por un traslado de las responsabilidades domésticas desde mujeres que tienen mayor patrimonio a mujeres que tienen menor patrimonio y que necesitan trabajo. Y la regulación del servicio doméstico, tal vez la que no ha sido para nada, no es nunca una prioridad, tal vez podría impulsar en mucha mayor medida una igualdad entre los géneros. El hecho de que se hable de la muchacha, la niña, la empleada doméstica, y que en general en toda Latinoamérica son funciones con un mayor número de horas que lo que determina el Código de Trabajo para otras labores, por ejemplo, señala algo, manda una señal muy fuerte respecto de cuál es el valor de lo doméstico. El hecho de que sean funciones por default, que generalmente no se señala cuál es la descripción del trabajo, sino que es todo aquello que yo no te digo que tú hagas, tú lo tienes que hacer. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que son un vicio tremendo de Latinoamérica que ha tenido una consecuencia tremenda en la función de las mujeres en general, clase media, clase alta, que por supuesto que tiene una función tremenda en las mujeres de clase baja también. Quería saber su opinión al respecto. Bien, voy a tratar de ser bien rápida para que no se agoten. Bueno, lo primero era una reflexión respecto de cómo había logrado llegar a ser hasta presidenta de un partido político. Yo creo que lo que ha marcado en realidad mi trabajo en todos los ámbitos es perseverancia. Perseverancia en ponerse objetivos e intentar alcanzarlos, y al mismo tiempo yo estoy totalmente convencida que para la realización de logros en cualquier ámbito, y desde luego en el laboral, el compartir metas, el generar equipos, el generar confianza es fundamental, el generar la oportunidad de... Y eso permite el logro de objetivos, y al lograr objetivos existe un reconocimiento de parte de la sociedad en lo alcanzado. Puede haber sido que, como les contaba hace un rato atrás, fui la primera mujer ministra de que recuperé la democracia, me repetí el plato con los tres primeros presidentes de la República en distintas carteras, de lo cual siento como un tremendo orgullo, ¿no? Pero el llegar a ser presidenta de la democracia cristiana, yo diría que fue el proceso más complejo, porque yo insisto que allí es donde se encuentra, al menos en mi país, y también lo he podido apreciar en varios de los países en los cuales me he detenido a mirar con atención, ahí existe una barrera enorme de posibilidad de acceso a cargos directivos. ¿Y cómo lo hice? Ganando, sencillamente no pretendiendo nada más que participar en una elección democrática. Yo creo que los partidos tienen que ser democráticos y las directivas deben ser elegidas democráticamente, y me la jugué por ello y se hizo una elección democrática y gané. Y yo creo que es la forma de legitimarse, no exento de dificultad. Y lo segundo, que quizás es una decisión propia, que tiene que ver con la forma en que se ejercen las responsabilidades y la forma en que públicamente uno expresa su idea. Y al menos mi forma de hacerlo, no sé si era buena o mala, pero por lo menos la propia, es jamás descalificar, jamás. Nunca contestar en público algo que otra persona haya expresado como crítica, sino que hacerlo de forma privada. Y eso va permitiendo tener, creo yo, una forma de expresión más amable. Yo creo que en este mundo lleno de incertidumbres, un mundo lleno de temores, de miedo, yo tengo la impresión de que los liderazgos que tienden a ser más amables tienden a ser acogidos con mayor preferencia. Y es lo que ocurrió al menos en la democracia cristiana, mi partido que me eligió la directiva, y en la elección que les comentaba hace un rato atrás, que se produjo ya en cada una de las comunas de Chile 365, nuevamente hubo un apoyo muy sustantivo a lo que es el trabajo de la mesa que pude dirigir.